¿Qué pasa con la fijación del salario mínimo? Entonces, en nuestro país, en nuestra legislación, la fijación del salario mínimo data desde la época de los 40, como mencionamos al principio. En esta época surgen una serie de leyes y disposiciones en busca de fijar un salario y obligar a las empresas, mediante leyes y decretos, a que definieran salarios fijos para las mínimos, de manera mínima para los trabajadores. Esto se llevaba a cabo mediante leyes. En una de esas leyes de la 1024 de 1945 sobre el salario mínimo. También está lo que es la ley 639 del año 1944. Tenemos también el decreto 3194 de 1945 que aprueba el reglamento interno del Consejo Nacional para regular lo que son los salarios, y creada también por la citada ley 1024. Ya en posteriores años es promulgada la ley 296 sobre el salario mínimo, y de esta deroga y sustituye las leyes anteriores mencionadas. En ese mismo año también se decreta mediante disposición ejecutiva lo que es el reglamento interno o interior del Comité Nacional de Salario, que establece dicha ley. Esta última, como también se previó en la ley 1024, que derogó el poder, lo que hace que faculta al Poder Ejecutivo como órgano del Comité Nacional de Salario para adoptar medidas que conduzcan a asegurar la clase de los trabajadores y un salario mínimo en diversas actividades agrícolas, industriales, comerciales y de otras índoles. Entonces, la Constitución también en este sentido se ha manifestado. Por ejemplo, la modificación hecha en 1947 faculta al legislador, y según lo requiere el interés general, a establecer sueldos y salarios mínimos y su forma de pago. O sea, posteriormente al Código de Trabajo de 1951, esto agrupó con ciertas ya enmiendas las disposiciones sobre el salario mínimo vigente hasta entonces. Las normas del Código de Trabajo son a su vez modificadas posteriormente por leyes. Estas normas con dichas enmiendas se incorporaron al Código de Trabajo que ya conocemos, y podemos verlo en el artículo 452 y el 464. Esta ley también, la ley número 81 de 1974, fija lo que es el salario mínimo nacional para los trabajadores de cualquier actividad económica industrial. También para estos últimos fija un salario mínimo menor. Esta ley también es seguida por la número 45 de 1979, que a su vez es reemplazada por la número 209 de 1984, que fija salario mínimo nacional y establece otras disposiciones. En cuanto al salario de Navidad, vemos que corresponde lo que se conoce como el salario número 13, en el año que le corresponde a cada quien. Por ley, a todo trabajador dominicano siendo empleado. El artículo 219 del Código de Trabajo hace referencia al mismo y establece que el empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad, lo que se conoce como el salario 13, y consiste en la duodécima parte del salario ordinario devengado del trabajador en el año calendario. Es decir, que se divide lo que es todo el salario acumulado o cobrado en el año calendario, es decir, son 12 salarios. Según ese precio, ese monto, se dividirá entre 12, todo ese sueldo devengado, y entonces de ahí se obtiene lo que es el salario 13. Como dijimos, se procede dividiendo entre 12 la suma correspondiente total de todos los salarios devengados por el trabajador durante ese año, y el cociente, o sea, el resultado de esto será el salario conocido como salario de Navidad. Entonces, ¿cuál es la participación que tienen los trabajadores dentro de los beneficios de la empresa? Bueno, en los convenios colectivos se acostumbra a reconocer a los trabajadores en este sentido, o con este beneficio, y se denomina generalmente bonificaciones, lo que se le conoce como bonificación, la cual consiste en algunas ocasiones en un porcentaje de la retribución anual en determinados días, digamos que haya o no beneficio en la empresa. En otros, dichas bonificaciones, el empleador lo que hace es que hace depender o señala que será sustituida, desaparecerá,